la unidad número 3 es el sistema inmune sobre enfermedades y tratamiento. Obviamente, entendemos que esto es una visión general del tema, ¿no? Cosas generales, no es un curso de biología del sistema inmunológico, ¿ya? No, o sea, perdón, de medicina, perdón, ¿no? Bueno, las enfermedades infecciosas, sabemos nosotros que son actuarias causadas por microorganismos patógenos, ¿cierto? Por microorganismos patógenos que nos causan enfermedades, ¿cierto? De estas características, que pueden ser bacterias, virus, hongos y protozoos, ¿cierto? Entonces, todos estos microbios, ¿cierto? Patógenos, ¿ya? Que llegan hasta nuestro organismo y son capaces de causarnos alteraciones, nosotros llamamos enfermedades infecciosas. ¿Ok? De acuerdo a eso, evidentemente, uno puede tener aquí con respecto a la enfermedad infecciosa, dos, en general, las enfermedades infecciosas como que tienen todas las mismas características, ¿ya? Sin embargo, uno puede distinguir, por ejemplo, aquellas que son contagiosas y aquellas que no son contagiosas, ¿ya? Porque no todas las enfermedades infecciosas se contagian, eso es importante que uno lo tenga. Cuando uno habla de enfermedad infecciosa, como que asume que es contagiosa, y eso no es cierto, ¿ya? No todas las enfermedades infecciosas son contagiosas, ¿ya? Uno puede tener una infección, y no necesariamente esa infección, ¿cierto? Eh, es una enfermedad infecciosa, pero no necesariamente sea una enfermedad infecto-contagiosa, ¿ya? ¿De acuerdo? Y también, también hay necesario decir que de repente uno puede tener algún tipo de infección y no necesariamente es una enfermedad, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, no necesariamente uno puede desarrollar la enfermedad, uno puede tener la infección, digamos, a lo mejor es probable, pero no necesariamente tiene la característica de la enfermedad, ¿cierto? Infecciosa, ¿ya? Ya, pero en general, digamos, nosotros podemos hablar de que una enfermedad infecciosa es aquella causada, ¿cierto? Por microbios patógenos, que evidentemente nos van a causar una serie de problemas en nuestro cuerpo, una serie de reacciones, ¿cierto? Que son, ¿cierto? Los síntomas de estas enfermedades infecciosas, ¿ya? Fiebre, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos, por ejemplo, una de ellas, que es la tuberculosis, ¿ya? Que obviamente es producida por el bacilo de Koch, ¿no? Que fue obviamente descubierto por Robert Koch, y que obviamente afecta a nuestros pulmones. Y ahí podemos apreciar, ¿cierto?, esa enfermedad que es bastante compleja, ¿ya? Ahí la vemos, ¿cierto?, y algunas imágenes, ¿no?, de lo que pasaría con esta enfermedad. Se supone que la tuberculosis no es una cosa que está como, es muy rara, digamos, que afecte a las personas, digamos, ¿ya? Es una enfermedad que, como que entre comillas, está como erradicada, ¿ya? Bueno, el desarrollo de una enfermedad infecciosa evidentemente depende de muchos factores, ¿ya? De muchos factores, ¿cierto?, que tienen que entrar en juego. Uno de ellos, ¿cierto?, es la susceptibilidad del hospedero, o sea, cómo estamos nosotros en el momento que llega el microbio. Eso se llama, el hospedero somos nosotros, ¿no? Y susceptibilidad se refiere a en qué condiciones nos encontramos, ¿ya? En el momento en que tenemos contacto con el microbio, ¿ya? Eso es muy importante porque de repente uno está en una situación, ¿cierto? Justo lo pilló en el momento que está como deprimido, ¿cierto? Que viene saliendo de otra enfermedad, ¿cierto? Entonces te pilla con el sistema inmunológico bastante decaído. Y evidentemente esto es como un lugar muy propicio para que la enfermedad se desarrolle, ¿ya? Entonces inmediatamente te va a enfermar. Y en otras ocasiones nos encuentra bien, pues, nos encuentra bien paradito, ¿cierto? Con más ánimo, ¿cierto? Está más activo, ¿no? Entonces nuestro sistema inmunológico está mejor, ¿ya? Y por lo tanto, a veces uno no tiene contacto con el microbio, pero uno no desarrolla la enfermedad, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con la susceptibilidad del hospedero. Por eso realmente dice, oh, si yo también estuve en la casa del José y no me enfermé, por decir algo, digamos, un ejemplo. Y la otra persona sí se enfermó, eso tiene que ver con esto, ¿ya? Como dice ahí, depende de su condición fisiológica, cómo estemos fisiológicamente, inmunológica, y algo muy importante de la virulencia del microbio, ¿cierto?, que nos tocó. O sea, la virulencia, ¿cierto?, es la capacidad que tiene ese microbio de causar enfermedades. Hay microbios que son más virulentos que otros, ¿ya? Entonces, si me tocó la mala suerte de un microbio, ¿cierto?, patógeno muy virulento, ¿cierto?, eh, probablemente me voy a enfermar. En cambio, mi compañero que está al lado, ¿cierto?, un poco más allá, tuvo un contacto, ¿cierto?, con un microbio no tan virulento y evidentemente probablemente no desarrolló la enfermedad. Por lo tanto, la virulencia en microbio también es un factor, ¿cierto?, que tiene que ver.
Y la patogenidad, ¿cierto? Que tiene que ver, ¿cierto? Con lo mismo, digamos, con la virulencia, es la capacidad que tiene este patógeno, ¿cierto? De provocar la enfermedad y está relacionada, ¿cierto? Con variables como el número de microbios, ¿cierto? La ruta de ingreso y la producción de toxinas. Recordemos que estos microbios patógenos al penetrar en nuestro cuerpo generan una toxina, ¿cierto? Una sustancia que en el fondo es lo que a nosotros nos enferma. ¿De acuerdo? Entonces son varias variables acá que uno, para el desarrollo de una enfermedad infecciosa, para que se pueda desarrollar la enfermedad infecciosa. ¿Ya? Por eso, mientras uno esté en mejor condición fisiológica y en mejor condición inmunológica, evidentemente eso va a permitir, ¿cierto?, estar en resistir, digamos, entre comillas, ¿cierto?, de mejor manera este ataque de estos microbios patógenos. ¿Ya? Eso es muy importante. Bueno, entonces, el desarrollo de la enfermedad infecciosa. Bueno, ahí tenemos una enfermedad que es la neumonía, ¿cierto? ¿Cierto? Es generada por un neumococo, ¿ya? Y obviamente que afecta a los alveolos pulmonares, ¿no? Es una enfermedad muy compleja, obviamente dependiendo de la edad, porque generalmente es muy compleja. Personas que son como, tienen enfermedad de base, que es muy típico que se habla hoy día, o no, es que han tenido una enfermedad de base, ¿no? Que son aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, o sea, que las tienen siempre, ¿ya? ¿Ok? Y obviamente las personas que están en periodos bien complejos de su vida, por ejemplo, las personas que están en la tercera edad, generalmente, no, en realidad ya no sé si tercera edad, pero las personas que tienen varios años, eh, tienen problemas con la neumonía y generalmente son un factor, ¿cierto?, que mata a muchas personas en ese nivel, ¿no?, de edad. Las enfermedades infecciosas, ¿cómo se transmiten? Evidentemente es multifactorial esto, ¿ya? Porque el poder de multiplicación de los microbios, ¿cierto?, y su resistencia a condiciones favorables lo hace presente en distintos lugares de nuestra existencia: alimentos, agua, suelo, fluidos corporales. Entonces están como en todas partes, ¿ya? Entonces, ese gran poder de multiplicación que tienen estos microbios lo hace ser entonces una enfermedad muy, que puede ser muy rápida en su transmisión, digamos, ¿ya? Que afecta a una gran cantidad de personas, ¿ya? Además, que puede ser transmitida también por algunos vectores que se llaman, ¿no? Los vectores son estos que transmiten la enfermedad, ¿cierto? Que pueden ser algún tipo de mosquito, ¿ya? Pulgas, moscas, qué sé yo, y otro tipo de animales, pues hay que tener realmente, si uno tiene animales en su casa, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? En el sentido de mantener, ¿cierto?, el animal, la mascota que uno tiene, ¿cierto?, en las condiciones higiénicas y saludables que el animal necesita, ¿ya? O sea, en el fondo hay que cuidarlo, hay que ir a los veterinarios, hay que darle su vacuna y todo eso, ¿no? ¿Ok? Este concepto de vector, ¿cierto?, que lleva la enfermedad también se ha utilizado ahora con el COVID, ¿ya? Han tratado de vector a las personas que llevan el COVID, ¿cierto? El vector, el que está infectado, es el vector, ¿cierto?, que transmite la enfermedad, ¿ya? Vector es un concepto físico ese, ¿no? En el sentido de que es como una flecha que tiene una dirección y un sentido, ¿cierto? Como que está guiando, ¿ya? ¿Ya? Eso alguna vez, no sé, en el caso de la vez lo hemos visto en física. Bueno, por lo tanto, la transmisión de la enfermedad infecciosa es multifactorial. Hay muchas formas de que esto se pueda transmitir porque están en todas partes los microbios, ¿ya? Entonces uno se puede, a través de un mosquito, ¿cierto?, a través del alimento, ¿cierto?, a través del agua, a través del contacto, etcétera, etcétera, ¿ya? Y esto evidentemente, lamentablemente, ¿cierto?, lamentablemente, aunque uno no lo quiera, eh, tiene que ver mucho con los lugares donde no hay muchas condiciones higiénicas, que son los lugares, ¿cierto?, donde hay mucha pobreza, ¿ya? Porque evidentemente hay problemas de agua potable, ¿cierto?, hay problemas de alcantarillado, ¿cierto?, falta de recolección de basura, no hay mucha atención primaria de salud. Entonces, todos esos factores hacen que estos lugares sean como lugares focos de infección muchas veces, ¿ya? Y lo hemos visto en esta pandemia, por cierto, ¿ya? Eso, todo lo hemos visto, así que no hay ninguna novedad lo que estoy diciendo. Ahí tenemos una enfermedad que es el cólera, ¿cierto?, que obviamente es una enfermedad que generalmente es por problemas, ¿cierto?, de aseo, ¿ya? Y tiene que ver con los alimentos, que es una enfermedad producida por una bacteria, ¿cierto? El virus en cólera, que muchas personas pensaban que era un virus, no, el cólera es producido por una bacteria y que genera muchos problemas a nivel, ¿cierto?, estomacal, ¿de acuerdo? Y que fue muy común o muy renombrada en algún momento en nuestro país, que nos da por tener cosas como que son del momento y todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? Eso pasa mucho en Chile. Bueno,
Eh, ¿Cómo podemos prevenir la ocurrencia de enfermedades infecciosas? Bueno, tenemos hoy día ejemplos muy palpables de cómo se puede prevenir esto, digamos, ¿cierto? Eso tenemos claro nosotros, para prevenir el contagio. ¿Ya? Evitar acercarse, mantener la distancia social, ¿cierto? Lo que se habla mucho ahora, que en realidad no es nada nuevo, siempre se ha dicho esto. O sea, esto siempre se ha transmitido, ¿ya? Que hay que mantener una distancia de la persona que está enferma, ¿cierto? Eh, no comer en lugares poco higiénicos, ¿cierto? Lavarse las manos, ¿cierto? Ahí dice clarito, antes de preparar alimentos, después de ir al baño, ¿cierto? Eh, Se fijan que son medidas que estaban, ¿ya? Y para todas estas enfermedades infectocontagiosas y que obviamente han reflotado ahora con este asunto del COVID, ¿ya? Como era una enfermedad nueva, ¿cierto? Entre comillas, eh, se han reflotado todas estas medidas respecto al COVID, ¿ya? Ahora, yo no estoy minimizando el problema de esta nueva, ¿cierto? Enfermedad que nos está atacando, digamos, yo considero que es una enfermedad que hay que tener mucho respeto porque no conocemos mucho de ella, ¿ya? Si ustedes se han dado cuenta, digamos, la información ha ido como cambiando a cada momento y las indicaciones que da la autoridad sanitaria también han ido cambiando, ¿ya? Desde que las personas adquirían inmunidad, después que no la adquirían, de que me iban a entregar un carnet COVID, después no me lo entregaron, ¿cierto? O sea, ha ido cambiando porque evidentemente las investigaciones y el desarrollo científico ha ido conociendo más cosas respecto a esta enfermedad, ¿ya? Bueno, ahí tenemos entonces forma de prevenir estas enfermedades, ¿cierto? Y también otra forma es la inmunización, que tiene que ver con las guías pasadas, ¿no? Que tiene que ver con la inmunidad activa o pasiva, ¿ya? Natural o artificial, es decir, que yo me enferme y genere mis propios anticuerpos, ¿cierto? O artificial, que obviamente o que me coloquen una vacuna y genere también mis propios anticuerpos. Eso, ¿cierto? Yo genero mis anticuerpos. Y artificiales que obviamente a través de un suero, por ejemplo, me introduzcan lo que se llama la sueroterapia, algún tipo de anticuerpo, ¿ya? Y obviamente esto se puede tratar también químicamente, ¿ya? Las enfermedades infecciosas tienen un tratamiento químico, ¿ya? Y ahí obviamente es importante mencionar a Alexander Fleming, ¿no? Que fue el que descubrió este asunto de la penicilina, ¿no? Se dio cuenta de que había un hongo que era el Penicillium notatum, que generaba una secreción y que esa secreción era capaz de destruir ciertos cultivos de microbios patógenos. Y ahí nació evidentemente la idea de los antibióticos, ¿ah? Entonces, a Alexander Fleming le debemos ya esto, que fue muy importante en su momento, porque si no, no teníamos cómo combatir estas enfermedades infecciosas, ¿ya? Ahí tenemos una pequeña historia respecto a eso, ya que tiene que ver con el sistema inmunológico y la forma como nosotros podemos combatir las enfermedades, ¿cierto?, infecciosas, que creo que ya lo hemos comentado un poco en las clases anteriores, respecto, ¿cierto?, a Jenner, que, ¿cierto?, en el fondo trabajó con la varicela bovina, ¿cierto?, y se dio cuenta que no afectaba a las personas que ordeñaban, ¿cierto?, las vacas, ¿cierto?, a partir de ahí sacó un fluido de vaca con varicela y se lo inyectó a un niño, ¿cierto? Y se lo inoculó a un niño, o sea, le puso una vacuna, inocular, introducir, ¿cierto? A un niño de 8 años y lo puso después al contagio de la varicela humana y no lo desarrolló. Entonces, a partir de ahí nació esta idea de la vacuna, ¿cierto? La vacuna en el sentido de que si a mí me introducen un microbio muerto, atenuado, qué sé yo puedo generar ciertos anticuerpos contra esa enfermedad. Después Luis Pasteur, obviamente, ya con el desarrollo inmenso de la microbiología, desarrolló, ¿cierto?, esta de forma más concreta y obviamente aisló la bacteria del cólera, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Pero eso lo hemos comentado más de alguna vez. Eh, los fármacos de las bacterias, ¿cierto?, ya hemos dicho que son los antibióticos, perdón, los antibióticos, ¿ya? Que hay en general distintos tipos, hay algunos que impiden su multiplicación, ¿ya? Las bacterias se reproducen a través de un proceso que se llama fisión, o bipartición, o división binaria, es decir, la bacteria, ¿cierto?, que es una célula procarionte, porque no tiene un núcleo definido, se parte en dos y se divide, ¿ya? Y después esas dos se parten nuevamente, se fisionan por la mitad y generan cuatro. Y esas cuatro nuevamente se dividen y forman ocho. Y esas ocho se dividen y forman 16. Y así, y es una cuestión exponencial, ¿ya? Exponencial, ¿ya? Va creciendo, ¿cierto?, exponencialmente. Entonces su reproducción es muy rápida,
¿ya? Entonces, estos bacteriostáticos impiden la multiplicación, y hay otros que se llaman bactericidas, que la destruyen, ¿ya? Entonces, hay distintos tipos de antibióticos, bueno, eso ya es un tipo, o sea, una información más de química y farmacia, digamos, una persona que estudia esos ámbitos. Bueno, ahí podemos ver, ¿cierto?, algunos ejemplos de algunos antibióticos, ¿cierto?, que lo que hacen. Ahí vemos la sulfonamida, ¿cierto? Ah, perdón, me fui para... hay algunos conocidos por nosotros, como la penicilina, ¿no? Ahí está. Inhibe la síntesis de la pared celular, ¿ya? La nistatina, que también es conocida. La tetraciclina, ¿no? ¿Ya? La síntesis de las proteínas, etc. Entonces, los antibióticos funcionan distintos, pero tienen como la misma, ¿cierto?, el mismo objetivo, que es impedir que, obviamente, esos microbios nos sigan causando problemas. Los antibióticos. Muy importantes para nosotros, ¿ya? Se pudieron erradicar enfermedades, ¿cierto? Se pudieron encontrar muchas plagas, ¿cierto? Y todo el cuento con este asunto de los antibióticos, ¿cierto? Y las vacunas. Bueno, obviamente, como nosotros somos medios porfiaditos, ¿ya? Eh, a pesar que tenemos un elemento que nos permite defendernos, nosotros nos creemos de repente médicos, sanadores, ¿cierto? Maestros en la medicina, y nos automedicamos, ¿ya? Y lo único que estamos generando ahí es la resistencia a los antibióticos. O sea, que nuestro cuerpo, yo me duele la cabeza, amoxicilina, me duele acá, amoxicilina, me duele acá, tetraciclina. Entonces empezamos a abusar de los antibióticos, y evidentemente se genera, por razones obvias, en nuestro cuerpo una resistencia a los antibióticos. Entonces cuando yo lo necesite realmente, el antibiótico no va a servir, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, obviamente, por eso hay que tener, este tipo de antibióticos tienen que ser recetados por un médico, ¿no? El médico tiene que decirte el tipo de antibiótico que tú tienes que utilizar para la enfermedad que tienes. ¿Ok? ¿Ya? Hay antibióticos que son específicos para una cosa bien particular, y hay antibióticos que son de amplio espectro, que te sirven, ¿cierto?, para cualquier tipo de infección que haya. Entonces eso solamente una persona que ha estudiado eso tiene que decirse. Hay tratamientos incompletos, evidentemente, empieza a tomar ya al cuarto, son 7 días generalmente un tratamiento antibiótico. Chuta, ¿y qué es lo que pasa? Que al cuarto día me sentí mejor y no lo tomé más. Obviamente el tratamiento no se completó, ¿ya? Y obviamente el asunto de las mutaciones, ¿no? Recuerden que las mutaciones están presentes, nosotros hemos hablado de las mutaciones muchas veces, es un precursor de la evolución de las mutaciones, porque las mutaciones van generando que las cosas vayan variando. Y en el caso de los microbios, las bacterias pasa lo mismo, ellos mutan, ¿ya? Y lo tenemos presente aquí en el COVID, que es una mutación. Entonces, van mutando, y eso hace que nosotros nos pongamos de repente el antibiótico nos defienda, digamos, ¿ya? Bueno, los virus, que también son muy complicados para nosotros, ¿ya? Son, como usted muy bien sabe, no son células, ¿ya? Es ADN o ARN envuelto en una cubierta proteica, ¿cierto? ¿Cierto? Está cubierto. Y no es un ser vivo, evidentemente produce muchas enfermedades, y vive como parásito, es decir, requiere infectar a otras células para reproducirse, ¿ya? O sea, no es como la bacteria, ¿no? La bacteria se reproduce sola, en cambio, en el caso del virus, necesita introducirse en otras células, y ese virus ocupa los elementos de esas células, los organoides de esas células, ¿cierto?, para subsistir y para reproducirse. Por eso los virus son tan complejos, ¿ya? Porque son parásitos que viven dentro de nuestras células, ¿ya? Y son tan complicados los virus. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de una enfermedad que es el ANTA, ¿ya?, que es transmitida, ¿cierto?, por ratones silvestres, en especial el colilargo, y que uno no se contagia por contacto con orinas y esos roedores. Solo tiene que tener contacto, ¿ya?, para poder contagiarse de enfermedad. Hay una fase de incubación de 45 días, esto en forma general, ¿ya? Una fase inicial, gripe, fiebre, que a uno a veces lo puede confundir con algún tipo de resfrío. Y obviamente puede haber un compromiso muy alto, que es acumulación se te acumula el líquido en los pulmones, y puede haber, ¿cierto?, una muerte, ¿no?, en horas. Entonces es una enfermedad bien compleja, esto del antivirus, ¿ya? Que obviamente uno eso puede perfectamente prevenirlo, ¿no?, manteniendo, ¿cierto?, las condiciones necesarias, pues si uno sale, bueno, hoy día no se puede, evidentemente,
¿ya? Pero cuando se podía, ¿no? De contacto con estos INS de roedores. Y evidentemente tenemos el SIDA, y se nos había olvidado el SIDA, ¿no? ¿Recuerda usted? Bueno, no sé si la Evelyn, que es más jovencita, pero nosotros que somos un poquito más viejos nos acordamos que el SIDA estuvo así como en el top turno. Estuvimos hablando del SIDA como, no sé, un año, 2 años, no sé cuánto tiempo. Que lo íbamos a morir todos, que era una pandemia, no sé si se acuerdan, ¿ya? Y nosotros en los colegios hablábamos del SIDA a cada momento, y todas las clases, y el ministerio nos mandaba cosas, ¿ya? Y de repente, mm, se bajó el SIDA, po. Nadie más habló del SIDA. Y el SIDA está, po, ¿no? Está ahí, ¿no? Está presente. David, de hecho, antes que ocurriera todo esto del COVID, estaba muy alarmado porque el SIDA entre la gente joven había aumentado mucho. No me acuerdo la cifra en este momento, pero había aumentado. Exacto, como que se le había perdido el miedo o el respeto a la enfermedad. Exactamente, ¿ya? Como que dijimos, si hasta ahí ya, bueno, está, pues, ¿ya? Entonces, pero había mucha preocupación, evidentemente, porque la gente joven, en ese tipo de nivel de edad, había habido como un aumento muy grande con respecto a este asunto del SIDA. Entonces, ahí como estaba resurgiendo la preocupación otra vez, habían de hecho algunos spots en la televisión, y aparece esto del COVID. Entonces, nuevamente, el SIDA como que se baja. ¿Ya? Ahora, evidentemente, en honor a eso hay que decir que con respecto a cuando apareció esto, como estamos ahora, estamos mucho mejor preparados, digamos. Ahora existen tratamientos, ¿ya? Que a una persona con SIDA le permiten mantener una vida más o menos normal, digamos, ¿ya? Eh, ¿Ya? Que a lo mejor en el tiempo que apareció no existía tanta claridad al respecto, ¿ya? Pero evidentemente son tratamientos, hay que decir, claro, paliativos, ¿no? Que te permiten mantener una vida, cierta vida normal, pero tú sigues teniendo SIDA, ¿ya? Y tienes que tener los cuidados que obviamente uno debe mantener, ¿ya? Bueno, el SIDA básicamente es producido, ¿cierto?, por el VIH, que es ese virus que está ahí, ¿ya? El virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ya? Y ese bichito que está ahí, lo que hace, lo que les contaba, es meterse dentro de los famosos linfocitos T. ¿Se acuerdan de los linfocitos T? Cuando hablamos de inmunidad, ¿cierto?, adquirida, que tenía que ver con la inmunidad celular, que es como el jefe, digamos, ¿ah? El que manda todo el sistema defensivo, que da como las órdenes, para que me entiendan un poco la idea. Entonces, este virus del SIDA, que es medio malévolo, porque se nos mete así como encubierto, digamos, ¿ah? El cuerpo no se da ni cuenta, y de repente ya está metido en el linfocito T. Y ahí está. Entonces, como se mete como un ser parásito dentro del linfocito T, y el linfocito T es el jefe de la parte inmunológica, ¿qué es lo que sucede? Que nos deja, ¿cierto?, sin sistema inmunológico, ¿ya? O con un sistema inmunológico muy deprimido, y por lo tanto, abierto a cualquier enfermedad oportunista. Y entonces, cuando tenemos esta enfermedad, nos empezamos a enfermar de otras cosas, por ejemplo, resfriado, neumonía y cuánta cosa, ¿ya? Y usted analiza a las personas que han muerto de SIDA, siempre mueren por una neumonía, ¿cierto? O por otro tipo de enfermedades de esas características, ¿ya? Pero el SIDA está, ¿ya? Y hay que, obviamente, tomar atención respecto a eso y tomar precauciones, y obviamente uno, bueno, esto, ¿cierto? Ustedes saben que generalmente es por contacto sexual, también, bueno, transfusión sanguínea, pero eso como que ya a esta altura está como ya controlado, ¿cierto? Eh, eh, tener, digamos, como precaución, por eso lo conversamos, me parece que no con estos chicos de cuarto, sino con los niños del segundo, las precauciones que hay que tener respecto a esto. Bueno, y se me está acabando el tiempo. Bueno, las vacunas, como les contaba, son muy importantes, ¿ya? Es un medio para introducir inmunización adquirida o artificial, ¿cierto? Activa, donde yo genero mis anticuerpos, ¿ya? Y las vacunas, ¿cierto? Uno podría generar, eh, poner como una categoría, ¿cierto?, con esas que aparecen ahí, son virus vivos atenuados, ¿cierto?, debilitados. Vamos a ver, muchos son un virus que está atenuado, por ejemplo. Ahí tengo algunos ejemplos. Sarampión, rubiola y papera. Virus, bacterias muertas que están inactivos. Por ejemplo, la vacuna de la tosferina. Vacunas toxoides, ¿cierto? O sea, que tienen la toxina que genera en el microbio, ¿ya? Y algunas vacunas biosintéticas, ¿no?, que contienen sustancias artificiales fabricadas por el hombre, ¿ya? En el caso de la influenza, por ejemplo. Entonces, pero hay algún tipo de vacuna, ¿ya? Que me imagino que hoy día los grandes personas científicos están trabajando en eso para el asunto del COVID. ¿Existen otras enfermedades del sistema inmune? Sí, ¿ya?
Existen otras enfermedades del sistema inmune que son aquellas enfermedades que se llaman inmunológicas y que evidentemente son aquellas que el mismo sistema inmunológico, ¿cierto?, nos ataca a nosotros mismos. Eso es básicamente lo que se entienda, ¿ya? Ahora, la razón por qué ocurre eso no está muy claro por qué ocurre eso. Como que el sistema inmunológico desconoce, ¿cierto? Eh, cierta, nos confunde de antígeno y empieza a atacar nuestras propias células del cuerpo. ¿Ya? Estas son las enfermedades inmunológicas que son muy, muy, muy complejas, ¿ya? Ahí ustedes ven la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, por ejemplo, ¿ya? Entonces, son enfermedades muy complejas, ¿ya? Y muy difíciles de tratar, digamos, muy, muy complejas. La que afectan, Profesor, dígame. por ejemplo, yo tengo una enfermedad autoinmune que se llama celiaquía. Ya, sí. ¿Eso tiene que ver con el gluten o algo así? Exacto, y que claro, yo no puedo consumir gluten y tengo que tener cuidado, ¿por qué? Porque si no mi cuerpo empieza a atacarse a sí mismo porque no reconoce y no puede sintetizar en el fondo este ingrediente. Exacto, sí, es un buen ejemplo. Eso que me dice la profesora es lo que pasa en general con las enfermedades autoinmunes, digamos, que el cuerpo no es capaz de reconocer una sustancia. Entonces, ¿qué es lo que hace? El sistema inmunológico ataca, ¿ya? Y obviamente te enferma, pues, y te enferma bastante, ¿ya? Bueno, mucho. No sé cuáles son los síntomas, qué le pasa a uno cuando te come gluten, digamos, debe ser bastante, bastante complicado, digamos, creo yo. ¿Ya? Claro, ¿Mm? pero hay personas que tienen síntomas y personas que no, pero en el Ya, fondo la enfermedad está y el cuerpo está atacándose a sí mismo constantemente, tengan los exacto, síntomas o no. exacto. Ya, eso es lo complicado del sistema inmunológico. Aquí tenemos otra, ¿no? Que es la eritroblastosis fetal, que son las madres que tienen RH negativo, ¿no? Y gesta un hijo RH positivo, ¿ya? Entonces, obviamente, como la mamita tiene en su vientre un RH positivo, creo que el RH es una característica de la sangre, ¿no? Nosotros somos sangre A o B, ¿cierto? RH positivo o RH negativo, ¿de acuerdo? Entonces, si la mamá es RH negativo y gesta en su vientre un hijo con RH positivo, ¿ya? La madre, como tiene algo que no extraño, o sea, una cosa que no debería tener ella, que es el RH positivo, genera anticuerpos anti-RH, ¿ya? Y recuerden que la madre está conectada con la placenta, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, estos anticuerpos anti-RH podrían generar la muerte del feto, ¿ya? O sea, podría verlo como algo extraño, como decía la profesora, y atacarlo, ¿cierto? Y destruir ese feto. ¿De acuerdo? Y estos son, y bueno, obviamente esto hoy día es controlado, ¿no? A la mamá le colocan, ¿cierto? Realmente no recuerdo qué le colocan específicamente, pero hay tratamiento para eso, digamos, ¿ya? Porque este problema generalmente ocurría en el segundo hijo, no en el primero, ¿ya? Al tener el primer hijo, la mamá tenía estos anti-RH ya desarrollados, y si el segundo hijo nacía, ¿cierto? Y con las mismas características, podía causar la muerte del segundo hijo. Los trasplantes obviamente también son muy complejos, digamos. ¿Por qué? Porque cuando usted, ¿cierto?, implanta un órgano tejido procedente de un donante, ¿cierto? Existen, ¿cierto?, los trasplantes de órganos, riñón, ¿cierto?, los tejidos, etcétera. Bueno, aquí hablamos de los tipos de trasplantes, hay tres tipos en general, pero básicamente cuando uno le coloca un órgano que no es de uno, ¿ya? Entonces, como el órgano no es de uno, ¿cierto?, el cuerpo puede reaccionar, ¿ya?, en contra de ese órgano, ¿ya? Por eso cuando se hace un trasplante siempre se espera, ¿cierto?, a ver cómo reacciona el cuerpo frente a ese órgano, ¿ya? Y a veces, ¿cierto?, no hay compatibilidad, ¿cierto?, y el órgano es rechazado y lamentablemente a veces la persona fallece o, bueno, tiene muchos problemas. Entonces, los trasplantes también tienen que ver con nuestro sistema inmunológico, porque nosotros tenemos, ¿cierto?, una cosa que se llama la histocompatibilidad, ¿no?, que es una identidad bioquímica propia nuestra, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros, si tenemos eso, detectamos algo que no es nuestro, ¿ya?, que puede ser un órgano, esto va a generar, ¿cierto?, que nuestro sistema actúe sobre eso, ¿ya? Eso es lo que pasa. Entonces, hay tratamientos inmunosupresores, digamos, que es tratar de suprimir esta respuesta inmunológica, ¿ya?, para este órgano extraño, ¿ya? Bueno, y el asunto de los trasplantes es muy complejo, sin embargo, hay que donar órganos, ¿no? Donar órganos es muy importante, ¿cierto? Mantiene la vida y hay muchas personas que necesitan
nuestros órganos, así es que obviamente, no sé en el caso mío, pero en el caso de ustedes probablemente sus órganos están bastante sanitos, digamos, ¿ya? Y bueno, las alergias que son, estamos en primavera, ¿no? ¿Ya? Entonces, tal como decía la profesora, por la introducción de un elemento extraño, que en la mayoría de las personas no causa absolutamente nada, pero en algunas personas, ¿cierto? La entrada del polen, por ejemplo, le genera una reacción excesiva de histamina, ¿ya? Y eso le hace, obviamente, tener todos estos síntomas alérgicos que uno tiene que son muy, muy desagradables, ¿no? ¿Ya? Por eso todos si usted ha comprado o ha tenido comprado antialérgicos, todos tienen histamina, ¿ya? Son histamínicos, ¿no? Cuando ve ahí, dice histamínico, usted diga al tiro que es para alergia. Y hay algunas enfermedades que son conocidas, ¿cierto?, por ustedes, ¿cierto? El lupus, por ejemplo, que es muy común, la esclerosis múltiple, ¿cierto? Y la miastenia gravis, que afecta, ¿cierto?, la vida muscular. Y tenemos algunos ejemplos, algunas fotografías. Las enfermedades inmunológicas son muy complejas, ya, porque el sistema inmune ataca el propio cuerpo. Entonces es muy complejo, es muy difícil tratarlo, ¿ya? Pero hay que tenerlo, siempre hay que tenerlo presente. Y si uno tiene una enfermedad como esa, hay que estarla controlando, digamos. Siempre hay que tenerla presente, digamos, ¿ya?